Bien, buenas tardes a todos y a todas desde Barcelona, en Cataluña. Saludamos a todos los que se conectan desde el resto de España. También desde España saludamos a todos aquellos que se conectan desde América Latina u otras partes del mundo. Este es un proyecto denominado Somos Cristianos, impulsado por familias cristianas que se preocupan por la transmisión de la fe a sus hijos. Nos preocupamos por la transmisión de la fe a nuestros hijos y al mismo tiempo notamos que para ello conviene tener una fe adulta, una fe auténtica, una fe trabajada, y para ello incorporamos, con motivo de los confinamientos, formación, diálogos y debates online. Entre los diferentes proyectos, casi unos 30 en marcha, tanto presenciales como virtuales, uno de los que nos apasiona más es el Evangelio de la no violencia. Creemos que nuestro Evangelio, el Evangelio de Jesús, no es del todo conocido en este punto de vista. El foco de la no violencia de Jesús no es suficientemente trabajado, a pesar de que diversos papas, desde Benedicto XV, Juan XXIII, Pablo VI, sobre todo ya en la segunda mitad del siglo XX, Juan Pablo II, y con un empeño especial el Papa Francisco, han ido invirtiendo en los valores de la paz y en los valores de la no violencia. El Evangelio de la no violencia es un proyecto de Somos Cristianos que recibe la colaboración, la alianza del Grupo de No Violencia Cristiana que se fundó hace unos pocos años en el Centro de Estudios Cristianismo y Justicia de Barcelona. Y algunos de sus miembros están hoy aquí en esta mesa redonda y vamos a colaborar conjuntamente en algunas de estas actividades online. Hoy, por tanto, inauguramos los diálogos de paz y no violencia cristiana. ¿Qué son estos diálogos? Es una actividad anual donde vamos a intentar dar respuesta a grandes preguntas que como cristianos y cristianas nos inquietan, nos preocupan, nos generan grandes dilemas, y con el fin de buscar la máxima fidelidad al Evangelio, buscamos también personas que puedan conocer estas temáticas y darnos luz. La pregunta con la que hoy, este año, esta primera edición de los Diálogos de Paz y No Violencia Cristiana, queremos dar respuesta es cómo responder cristianamente a la violencia. Así que contamos con tres personas, amigas de una gran categoría y de una gran especialización. Son Joan Morera, jesuita, teólogo y biblista. En segundo lugar, Simonetta Costanzo, es una gran activista desde hace ya muchos años de NOVACT, Instituto Internacional de No Violencia Activa, y tenemos entre nosotros también a Antoni Soler, que ha sido hasta hace poco tiempo presidente de la Fundación por la Paz, Fundació per la Pau, Fundipau, en Barcelona, una institución importante de lucha por la paz. La sesión de los diálogos siempre va a ser la siguiente: una primera parte, 3/4 de hora. La primera parte de esta sesión va a consistir en presentar alguna pregunta para que nuestros ponentes vayan dando respuesta y también generen diálogo entre ellos. A partir de aquí abriremos los micrófonos, que con el fin de que la grabación pueda fluir correctamente los dejamos apagados para evitar ruidos involuntarios. Posteriormente, en la segunda parte, abriremos micrófonos y tendremos un coloquio abierto con todos ustedes. Pueden realizar preguntas, comentarios, valoraciones, responder a lo que aquí se haya tratado en la primera parte o aquello que consideren que es importante y que no se ha tratado debidamente. Así pues, vamos a comenzar ya. Solicitamos a nuestros tres ponentes que puedan abrir sus micrófonos cuando respondan a la primera pregunta, que no puede ser otra que la que da título a esta sesión de hoy. ¿Cómo creéis que podemos responder cristianamente a la violencia en estos momentos? Adelante. Simonetta. Perdonad esta parte más tecnológica. Encantada de estar con ustedes todos. Nada más, creo que hacemos una rápida ronda de presentación. Soy una mujer, no soy una investigadora, no soy profesor de universidad, no tengo ninguna especialidad concreta, pero soy una mujer de mi época y me gusta definirme
de la época de las personas que creían que se podía cambiar el mundo, los que nacieron sobre los años 50 después de la Segunda Guerra Mundial. Y soy madre, y soy abuela ahora, y he sido siempre una mujer trabajadora. Mi interés ahora en el mundo de la paz y de la no violencia viene de muchas cosas de las cuales hablaremos un poco más adelante. Paso la palabra a los otros dos ponentes. Bueno, si queréis, o sea, hacemos eso primero, quizá una primera ronda y luego nos adentramos en la pregunta. Bueno, yo soy Joan Morera, ya nos ha presentado un poco. Mi aproximación a la no violencia ha sido desde la vertiente más bíblica y de algún modo, bueno, como jesuita, pero ya antes, desde pequeño diría, me han impactado mucho siempre las guerras, todo el potencial destructivo de las guerras. Sentía como este clamor de poder actuar de algún modo o me despertaba muchas preguntas, ¿no? Todo lo que consistía en estas grandes atrocidades. Bueno, cuando estaba en la universidad, viví el 11S de un modo muy revulsivo y pienso que viendo, por ejemplo, violencias pequeñas y grandes que nos encontramos en el día a día, también pues en escuelas, en opresiones a largo plazo, pues me he ido preguntando y especializando en este tema porque creo que voy descubriendo un Dios no violento por esencia, del cual no solo es importante aprender, sino aprender a vivir, es decir, a que llegue a transformar todo nuestro modo de ser, de comunicarnos, de vivir, ¿no? Bueno, paso palabra. Sí. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Un placer poder compartir esta tarde o esta charla con todos ustedes. Para hacer algo de presentación, diría también mi aproximación a la no violencia fue una cosa intuitiva. Yo creo que de pequeño tampoco lo sospeché de una forma especial, si bien siempre sentí como una aversión a cualquier cosa que fuese violencia, ¿no? Y me costaba mucho imaginarme a mí, por ejemplo, a veces pues que me tocase ir a una guerra, ¿no? En mis padres la memoria de la guerra civil era todavía muy viva y bueno, yo me costaba imaginarme pudiendo estar en una situación como esta, disparando contra alguien. Tuve la suerte, aunque imagino que esta suerte también es un poco hacia donde se aproxima uno, de entrar en contacto con el grupo de amigos del Arca en mi juventud. Yo ya había hecho el servicio militar. A partir de ahí entré también, bueno, la influencia para mí de conocer a Lanza del Basto y leer sus textos y el contacto con el grupo ha sido muy poderosa. Después conocí la objeción de conciencia cuando empezó el PPB UNZA y bueno, me junté con grupos de no violencia en una época también muy convulsa que coincidía con la transición de la dictadura franquista a la democracia y ahí pues entré en contacto con muchos grupos incipientes, entonces de no violencia, de lucha no violenta y eso ha marcado un poco toda mi vida, ¿no? Y bueno, entonces en el momento en que se creó Fundipau, el buen amigo Alfons Banda, pues me propuso de colaborar en ello y esto fue en el año 83, por tanto estamos a punto de cumplir 40 años. Desde entonces ha sido en el punto donde yo he desarrollado de forma más especial mi actividad, pero en colaboración siempre con otras muchas
entidades, gracias a las amistades que vienen de lejos. Muy bien, pues gracias a los tres, gracias especialmente a Simonetta por haber incorporado la propuesta de una presentación algo más cálida, ¿verdad? Que no la simple enumeración pues, de 4 datos. Entonces, vamos ya con la primera pregunta, que es la que daba lugar a estos diálogos. ¿Cómo creéis, cómo opináis cada uno que debe responderse cristianamente a una situación de violencia? Sea la que todos tenemos en mente en Ucrania, sean los más de 30 conflictos armados o 60 conflictos, según cómo los contemos que hay en el mundo, o sea también a nivel micro, ¿no? Que todos nos podemos encontrar en ocasiones, sobre todo a nivel micro, a nivel bilateral, a nivel interpersonal. Adelante, Simonetta. Bien. Al ser mujer, a mí lo que me gusta es sentirnos siempre en grupo, juntos cuando hablamos. Quiero aportar rápidamente el hecho de que yo fui preparada, hice la catequesis y fui preparada por un cura de rural que fumaba su puro toscano a las 9 de la mañana cuando me hacía la catequesis, pero que claro, yo no tenía mucho contacto todavía con la iglesia o con los preceptos cristianos, porque vivía en un país anglosajón donde mamá no me llevaba a misa y además éramos pequeños todavía, pero en tan temprana edad yo encontré en lo que este señor me decía unas cosas que me fascinaban y que de alguna manera sabía que no eran ciertas. Tenía como una sensación, no que no fueran ciertas, perdonad, pero que no colimaban completamente con lo que yo veía en cada día, en el diario. Y hablo de una niña de 6 años que vivía una vida bastante serena y tranquila, con padres que se querían, no he tenido ningún tipo de grave trauma. Pero veía que la gente no hacía lo que este cura me explicaba. No actuaba según las plegarias que me enseñaban. Y de alguna manera esta sensación, digamos, de dicotomía, yo la tuve desde muy pronto. Y también cierto rechazo instintivo, no sé por qué, a todo lo que era tema guerra, que todavía se hablaba entre mis padres, digamos, yo nací en el 53 y entonces pues soy hija de la posguerra. De alguna manera se hablaba del tema o se referían a las dificultades, al dolor, al sufrimiento que habían pasado. Y esto a mí me tocaba muy profundamente. Cuando decimos cómo responder cristianamente a la violencia, yo enseguida pienso en cuántas herramientas me enseñó la catequesis, la posterior relación con todas las personas religiosas que yo tuve más adelante, porque después fui a vivir a un país católico, Italia, desde los 12 años. Recuerdo también mucha discusión con los profesores de religión en mi colegio, en el cual hacía preguntas que no siempre eran cómodas para quien tenía que estar al otro lado de la mesa. Tenemos unas herramientas poderosas y quisiera mencionar aquí unas cuantas porque a veces seguramente Joanny y Antonis pueden contextualizarlo mucho mejor. Pero una de las cosas que a mí me chocó mucho eran tema de las virtudes, de las 7 virtudes que se contraponían a los 7 pecados capitales. Y hasta el tema del pecado a mí me costaba mucho porque lo veía como un enfrentamiento, como un o. Y en cambio para mí
lo que yo había aprendido a través de la catequesis es que Jesús nos había dicho que éramos uno, que íbamos juntos, que podíamos trabajar y mejorar cuando nos apoyábamos mutuamente. Quiero decir con esto que de alguna manera la vida me ha llevado al tema de la no violencia por otros caminos que no fueron, digamos, los directamente cristianos, pero que, aún captándolos de otra parte, yo he visto que cuando se habla en general de personas que tienen su corazón abierto, sean de donde sean y vengan de la cultura que vengan, la esencia siempre es la misma. Y con eso lo dejo y lo ampliamos después cuando hablamos. Perfecto, Muchas gracias, Simoneta. Joan, adelante. Gracias, sí. Bueno, a ver, a la hora de responder esta pregunta, yo diría, depende mucho del tipo de violencia. Es decir, hay muchos tipos de violencia, algunos lo han distinguido, ¿no? Entre violencia cultural, violencia estructural, violencia más física. Es distinto una violencia machista contra una mujer de una guerra o de un asalto en la calle, por poner solo 3 ejemplos distintos. Yo diría que algo en común que tienen sería, bueno, como jesuitas, pues en las congregaciones generales que tenemos, a veces en los documentos salen frases muy bonitas, y la de la congregación 35 decía: mirando a Jesús sabemos quiénes somos. Es decir, para saber cómo responder cristianamente, tenemos primero que mirar a Jesús, ¿no? Entonces me he pasado pues algunos años mirando cómo actuaba, cómo reaccionaba Jesús, cómo analizando los textos bíblicos. Y no sé, es decir, me gustaría pues hacer como una especie de panorámica solo, pero sí que distinguía 3 tipos de violencias. Una que podría ser una enemistad, es decir, una violencia entre iguales, en forma de tensión, de competencia, ¿no? Y en este caso, pues veía, por ejemplo, cómo Jesús con los fariseos utiliza su ingenio con la palabra hacia la verdad, ¿no? Hacia defenderse, y propone especialmente esto de Mateo 5, 43 y siguientes, de orar por los enemigos, ¿no? Es decir, por aquel que, pues, que de algún modo me está persiguiendo, no me quiere el bien, o sí, estamos en competencia, ¿no? Luego hay otro tipo de violencia o de agresión que sería más un asalto, lo llamaría más asalto, enemistad, asalto. Esto sería como una agresión puntual hacia mí en condición de desigualdad. Es decir, yo estoy debajo y hay alguien pues más fuerte. Naturalmente, pues aquí se tiene que ver también el contexto, ¿no? Es distinto una agresión de asalto en la calle que la guerra de Ucrania, ¿no? O sea, hay distintos... Pero es verdad que hay una... Bueno, la pasión de Jesús quizá es este asalto en mayúsculas a su vida, ¿no? Y el Padre perdónales es esta primera... Bueno, esta básica estrategia de amar al enemigo, que se profundiza más aquí con una perseverancia hacia el amor, hacia el bien, una especie de tozudez, ¿no? Diríamos. Pero hay veces que esto tampoco llega a su objetivo, porque el victimario, el agresor, la agresora, está como cegado, y hay, por tanto, una condición de opresión, diría, ¿no? O sea, hay enemistad, asalto,
u opresión. Es decir, una especie de agresión continuada en condición de desigualdad. En este caso, yo veo dos grandes aportaciones de Jesús. Una es Mateo 5, 38 a 41, las acciones en contra de la opresión, que son la otra mejilla, el otro vestido y la otra milla, ¿no? Que vienen a ser inspiradoras y generadoras de multiplicidad de acciones no violentas para desobedecer por exceso a favor del opresor, generando un descontrol de la situación. Es decir, haciendo que el miedo ya no funcione y reclamando a la vez dignidad. Podemos, si queréis, luego entrar en ellas, pero son tres acciones que propone para que entendamos en qué se basan y que podamos crear otras, ¿no? Y otro ejemplo de opresión que veo en su vida, también podemos entrar luego en ella si queréis, pero es más el suceso del templo, ¿no? O sea, este suceso que algunos lo han malinterpretado como un suceso violento y al contrario, es un suceso profundamente no violento y profético y sí, o sea, creativo, ¿no? Para generar un caos. Y, bueno, un poco es lo que dice Gene Sharp, un gran estudioso de la no violencia de cientos de conflictos internacionales, ¿no? Decía que no se trata de hacer un solo acto, sino de que el objetivo sería como hacer una escalada en el desorden, en el caos, sin violencia. Es decir, lo que debe funcionar en la opresión para desmontar es una escalada de acciones no violentas hacia el descontrol de la situación. Bueno, quizá lo dejo ahí, pero serían como una panorámica de tres modos de violencia distintos tomados desde la vida de Jesús, ¿no? Desde las experiencias que conocemos. Perfecto, gracias, Joan. Tendremos tiempo seguro en las preguntas de profundizar sobre este caso del templo, sin duda. Toni, esperamos también tu respuesta. ¿Qué puedes añadirnos? Bueno, poca cosa quizás, aunque partiendo quizá de otro enfoque un poco distinto. Me gustaría antes añadir que en mi trayectoria, antes lo iba a decir en la presentación, la no violencia, el conocimiento de la no violencia me ayudó a entender y a interpretar mejor el Evangelio y el cristianismo y viceversa. También en la edad en que pude profundizar en los textos evangélicos y en mi cercanía o en mi intento de acercarme a la figura de Jesús, entendí mejor también lo que significaba de fondo la no violencia, ¿no? Para mí resultan difícilmente separables. Dicho esto, intento responder cómo a la pregunta, ¿no? ¿Cómo responder cristianamente a la violencia? La violencia, como ha dicho Joan, puede haber muy distintas situaciones, pero yo creo que violencia siempre contiene dos elementos. Uno es una violación, la etimología de la palabra tiene la misma raíz, una violación con lo que sabemos que significa esto, una imposición, quebrantando derechos, etc. No hace falta decir más, todos entendemos. Y otro elemento que siempre contiene la violencia, es la voluntad de dañar, la voluntad de hacer daño al otro. Claro, delante de estos dos elementos, ¿qué respuesta podemos dar desde el punto de vista cristiano? Pues yo creo que hay dos elementos fundamentales. Uno, lo primero que tenemos que hacer ante la violencia es reaccionar. Lo peor es la pasividad,
la indiferencia, el mirar hacia otro lado, especialmente cuando la violencia se ejerce sobre otros. Cuando se ejerce sobre nosotros, acostumbramos a reflejar, a reaccionar, quiero decir. El otro elemento es el respeto por todo ser humano. Incluso, diríamos en palabras evangélicas, el amor por todo ser humano, incluido el adversario. ¿Cómo armonizar estos dos elementos de reaccionar en contra de la violencia y respetar al violento? ¿Cómo reaccionar, luchar contra la injusticia y contra el abuso, contra el dolor infligido a otros, pero respetando y amando al injusto, al abusador? Esto es, yo creo que el meollo de la cuestión, ¿no? Y ahí está la gran dificultad, ¿no? Pero yo creo que una pista de cómo salir de esta aparente contradicción está en que el respeto es por todo ser humano, no por toda acción del ser humano. Es decir, las acciones que atentan contra el respeto a otros seres humanos no pueden ser respetadas, puesto que atentan contra la idea fundamental, esa de que todo ser humano debe ser amado y respetado. Y por lo tanto, la mejor forma de amar al injusto es luchar para sacarlo de su injusticia. Y eso no es fácil, después igual podemos entrar en ello. Han dado algunas pistas de cómo actuaba Jesús y después, si hace falta, yo también puedo decir algo, pero sí que hay una cosa muy importante. Es muy pretencioso decir voy a sacar al injusto de su injusticia, apelando a su conciencia, pero eso tiene una condición previa que es un gran trabajo interior que debe hacer cada uno. Porque la injusticia de los otros la vemos enseguida, la nuestra no. Y tachamos de injusto lo que a lo mejor no es injusto cuando no nos conviene, ¿no? Distinguir entre el abuso y la injusticia y nuestro interés, aquí nos liamos. Cuando es algo que nos afecta de forma muy cercana, normalmente lo que hacemos es engañarnos, confundirnos. Y lo que deseamos ofusca nuestra inteligencia y ponemos nuestra razón al servicio de nuestro deseo. Y ahí ya las cosas van mal. Por lo tanto, venimos obligados a hacer un gran trabajo interior para aproximarnos a lo que es la verdad, a lo que es la justicia, no a lo que es la parte de la verdad que a mí me interesa o la parte de la justicia que a mí me interesa, que acostumbran a ser mis derechos y no mis obligaciones, y a ver las obligaciones de los otros y no sus derechos, ¿no? Bueno, ese trabajo interior es extraordinariamente importante y previo a poder afrontar esta lucha contra el abuso amando al abusador, ¿no? Bueno, y eso es la no violencia, en definitiva, ¿no? En todo caso, después podemos hablar un poco más de mecánicamente o prácticamente cómo puede desarrollarse esto. Gracias, Toni. Hemos pasado media hora ya de los primeros 3/4 de hora. Yo tenía 2 preguntas más, hacer una cierta ronda. Lo que voy a hacer es unificar estas 2 preguntas. Una parte, Joan ya ha empezado a responderla. ¿Qué hizo Jesús en vida y qué habría hecho hoy respecto a la violencia? Y añadiría la siguiente, que creo que podemos responderla conjuntamente, si os parece, en otra segunda ronda. ¿Los cristianos podemos plegarnos de brazos ante la brutalidad de una guerra o ante el desarrollo todavía más feroz que se intuye en el caso de Ucrania? Hemos visto Bucha. Va a ser algunas zonas de Ucrania van a ser una nueva Srebrenica, como ocurrió en los Balcanes. Quizá en esos momentos no supimos que iba a ocurrir. Ahora ya sabemos lo que ocurre.
¿Va a ocurrir de nuevo en Europa una masacre más en Ucrania? ¿Existe la guerra justa desde el punto de vista cristiano? Aquí sí que podríamos aceptarla para evitar una masacre, o en cambio no. ¿Qué os parece si hacemos esta última ronda? Eso nos llevará a acabar la primera parte y entonces ya abrimos micrófonos para enriquecernos con las intervenciones de todos. Quien quiera puede comenzar de vosotros. Bien, me pongo siempre primera en la cola. El tema de qué hizo Jesús en vida, a mí cuando hiciste esta pregunta pensé en el Sermón de la Montaña, que fue una especie de abertura mental de una cultura de la violencia, cómo él curaba a los demás, el ejemplo que dio, para mí también ha sido algo que en lo cual podemos apoyarnos. Esta atención siempre al otro. Y aquí quiero decir cuánto comparto la visión también de Antoni. La violencia es hacer daño al otro. Y Jesús nos enseña a amar el otro como nosotros mismos. O sea, este mensaje, este ejemplo es algo que necesitamos retomar. Y hay un aspecto que aquí que quiero remarcar, porque no se habla casi nunca de él. Jesús estuvo muy atento y llevó a estatus muy distinto de lo que era la cultura de la época, las mujeres. Su atención al rol de las mujeres para crear cultura de paz, cultura de cura, cultura de acogida, está repleto todo el Nuevo Testamento. O sea, la atención a la parte femenina, a la parte acogedora, a la parte conservadora, a la parte de creativa, digamos, de la cultura, era para mí no violencia al estado puro. Y esto lo quería mencionar. Y me pones esta pregunta un poco del qué hacemos delante de lo que tenemos entre manos en este preciso momento. Vuelvo un poco a lo que a recordar las virtudes teologales y recordar lo que ha dicho Antoni, la necesidad de prepararnos y de trabajar con nosotros mismos. La fe, la esperanza y la caridad. Tenemos que saber que las cosas pasan, que no somos nosotros fautores de todo, ni podemos resolverlo todo, pero hay una fuerza superior que está en toda persona, venga de donde venga, y en la cual tenemos que tener fe. La esperanza de que seamos capaces de mejorar y de transformarnos y de transformar nuestras culturas, y la caridad hacia el otro, que yo creo que son 3 puntos que se tendrían que usar más también a nivel educativo, porque el estallido que estamos viviendo ahora es algo que se fragua en la falta de memoria, la falta de educación, la falta de transmitir valores también a las nuevas generaciones. Y la otra cosa es no tomar partes. Yo creo que es una cosa fundamental. No hay un malo y no hay un bueno. Cada persona que usa violencia de un lado y del otro es fautor de crueldad, es fautor de sufrimiento. Y entonces
si tenemos también esta visión, nuestro amor puede ir, o nuestra capacidad de entender y de transformar la posibilidad de diálogo con el enemigo, es si somos capaces de pensar que a lo mejor nosotros en la misma situación, y hablo de conflictos a todo nivel. Ahora obviamente estamos en uno que está ya muy enquistado, muy difícil de transformar. Pero nuestra vida es una transformación de conflictos continuos y creo que es importante que tengamos a mente, vuelvo a decir, las herramientas que nos da el cristianismo. Ya está. Muchas gracias. Yo diría, a ver, estoy en estos momentos también haciendo como estudios de ecología y una cosa que se capta mucho es la comunión de todos los seres, ¿no? Es decir, todos somos uno. Hay santos como Hildegarda de Bingen y otros, ¿no? Pues han ido representando pues todo el universo como una matriz, ¿no? Una sola matriz, y cuando el otro es parte de ti mismo, pues bueno, es inútil la agresión, ¿no? Es inútil dañar al otro, ¿no? Es totalmente... Entonces, la respuesta de Jesús a la violencia, yo pienso que parte de este Dios comunión, y primero yo pienso que no la relativiza en ningún momento. De hecho, bueno, recordar las denuncias a los poderosos, a los ricos, la acogida que decía Simonetta, ¿no? De mujeres, de niños, o sea, de los excluidos, de los leprosos, de los que socialmente eran rechazados, de los pecadores, ¿no? Pues Dios es inclusión, ¿no? Y cómo, pues en Mateo se ve en el juicio final, esta parábola, pues cómo lo que importa es realmente dar de comer, dar de beber, vestir, pues es amar de este modo, ¿no? Por lo tanto, no relativizar todo lo que es antirreino, y a la vez toda la vida de Jesús es una respuesta al clamor de Dios por los oprimidos. Esto en el Primer Testamento, en el Antiguo Testamento, está en el Éxodo, cuando Dios dice, pues he visto la opresión de mi pueblo y quiero pues actuar, ¿no? En Jesús está en Lucas 4, cuando presenta su misión, que es llevar la buena nueva a los pobres, proclamar a cautivos la libertad, a ciegos el retorno de la luz. Fijaos que recorta además todo lo que es violento. La segunda parte de este texto de Isaías la recorta expresamente. Es decir, hay aquí un claro mostrar cómo es Dios, ¿no? Y además pienso que aprovecha este daño, esta calamidad, esto que es no querido, para desarmar al victimario. Es decir, un poco lo que Gene Sharp llama jiu-jitsu político, ¿no? Decía él. Es como en el evangelio de este domingo de la mujer adúltera, ¿no? En Juan 8, que es un evangelio por categoría contra la pena de muerte. Pues cómo descolocar, desarmar, hacer que la misma violencia haga desestabilizar las seguridades del agresor, ¿no? Y finalmente afrontar, diría, la raíz del corazón, no las consecuencias. Las guerras son lo contrario, afrontan las consecuencias, no la raíz del conflicto, ¿no? Entonces, bueno, hay varios ejemplos, pero con Jesús podríamos pensar, por ejemplo, en cuando en Getsemaní, ante el ataque de sus discípulos a los que van a agredirles, dice, guarda la espada en su sitio, echa la espada en la vaina, responde con la palabra, ¿no? Esto ya es un signo muy claro de cómo vive Jesús la violencia y la respuesta a la violencia. Y el suceso del templo que decíamos, ¿no? Que ya, si queréis, otro momento, pues se desarrolla. Yo diría, en tema de esto de la guerra justa, así mal llamada y todo esto, tenemos que tener muy presente que esto empieza a partir de Constantino,
en el Edicto de Milán en el año 313, y antes del año 313 no hay ningún rasgo. De hecho, hay muchos casos en que, digamos, se plantea el no pertenecer al ejército para pertenecer a una comunidad cristiana, pero en cualquier caso los documentos del Nuevo Testamento, la Didache, o sea, reflejan un testimonio profundamente no violento que se confirma con el modo de vivir y de morir de los discípulos, que mueren martirizados. Entonces, todo esto nos habla de que los que más cerca tenían a Jesús, cómo se habían empapado de este modo de ser, ¿no? Pues fue con Agustín de Hipona y a partir del siglo IV, básicamente, cuando se desarrolló toda esta teoría del jus in bello, jus ad bellum, todo eso, pero esto es posterior, y por tanto pienso que como cristianos tenemos que depurar esto, aunque esté en el catecismo. En 2018 el mismo Papa Francisco quitó del catecismo la pena de muerte, dijo es inadmisible y cambió el catecismo, pues la guerra justa tiene que cambiarse del catecismo, etcétera, ¿no? Y bueno, ya habéis visto Laudato Si, Evangelii Gaudium, Fratelli Tutti, cómo hablan de este pacifismo, ¿no? En concreto, y termino con eso, esto que está más entre manos de Ucrania, pienso, bueno, como Simonetta, o sea, llegamos tarde, hay un incendio, está quemándolo todo y llegamos muy tarde. Hace muchos años de esta carrera armamentística que muchísimas voces pacifistas estaban clamando y no se ha hecho caso. Entonces, todo esto es una consecuencia natural de estas políticas por parte de los dos lados, si se quiere atender a este conflicto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo diría, primero, aprender y trabajar aquí para la paz. Es decir, no podemos estar pasivos, como decía Antoni, ¿no? O sea, tenemos que estar activos. Segundo, quizá fortalecer las acciones no violentas de resistencia. Ha habido muchas. Y, por ejemplo, en Lituania, en 2015, se sacó un manual de defensa. El mismo Ministerio de Defensa de Lituania sacó un manual de defensa basado en la resistencia civil. No es una cosa que los países no puedan adoptar. Y ha habido un conjunto de gente que ha apoyado pues que la OTAN mande armas y, en cambio, no ha apoyado en ningún momento, ni se ha dicho en los medios, todas estas acciones no violentas que están transcurriéndose e incluso registrándose. Y finalmente... Acabando sí, la parte nuestra, digamos, de la mesa redonda, si te parece, como son datos muy interesantes, los incorporamos a la segunda parte. Me gustaría dar paso a Toni, que pueda hacer una intervención breve, Toni, si no te importa. Y entonces, Joan, seguro que rescataremos muchos de estos datos en la segunda parte. ¿Te parece, Joan? Gracias. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar ser breve, aunque hay muchas cosas que me quedo con ganas de decir y que me vais sugiriendo además con lo que decís. A ver, intento responder a las tres cosas que están en la mesa, ¿no? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué habría hecho Jesús en esta situación? ¿Qué pasa con estas situaciones, la guerra justa, la legítima defensa? ¿Y qué podemos hacer en una situación con la que se está dando actualmente en Ucrania? Claro, cada una de esas cosas podría ser una charla de horas, ¿no? Pero en fin, intento dar algunas pistas y luego, en todo caso, en el coloquio ampliamos. En primer lugar, y previo a Jesús, está el quinto mandamiento, que es no matarás. Este mandamiento es el más breve en enunciado, junto con el no robarás. Son muy lacónicos, muy claros. Afecta a una causa extraordinariamente importante, vital, la vida de la persona. No admite matices, no matarás. Y en cambio es el mandamiento que más hemos ido relativizando,
encontrando excepciones, que si la pena de muerte, que si la guerra justa, que si la legítima defensa, que si la defensa de una causa justa, que si la defensa de la religión, etcétera. Que ha habido muchas formas de saltarse, de encontrar grietas por donde colarse a un mandamiento tan claro y tan definido. Jesús no solo no aceptó las grietas, sino que lo radicalizó mucho más, ¿no? No solo se ha llevado ante el tribunal el que mate a su hermano, sino que le insulte, el que diga mal de él, etcétera, etcétera. Es decir, radicaliza cualquier forma de hacer daño como incompatible con el plan de amor de Dios, ¿no? Esta sería una primera afirmación. Segunda, yo, y enlaza un poco con lo que decíamos ahora, yo no me imagino a Jesús cogiendo una ametralladora para defender al pueblo ucraniano y matando soldados rusos. Yo creo que esto es una aberración, es decir, no nos cabe en la cabeza una imagen de Jesús como esto. Yo creo que es una blasfemia, ¿no? Pero tampoco abandonando a las víctimas. Y eso es lo que hemos visto en su vida. No me extiendo más. Otra cuestión, lo ha dicho Joan, una actitud de Jesús, la de la mujer adúltera, que salía en el Evangelio hace un par de domingos. ¿Cuál es la posición de Jesús? Es defenderla, es de alguna forma interponerse y apelar a la conciencia del otro, con lo cual bloquea la agresión y acaba salvándola en el doble sentido de evitando la agresión y dándole una nueva oportunidad de vida nueva, ¿no? Cuarta afirmación, así de forma muy breve también. Cuando la violencia se desencadena contra él, estamos ahora a punto de vivirlo, de rememorarlo en Semana Santa, ¿cuál es su respuesta? Yo creo que hay unas cuantas afirmaciones a hacer a ese respecto. La primera es que él no busca la agresión, no busca el sufrimiento. Se esconde en Getsemaní, en fin, intenta evitar que le cojan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tampoco, tampoco cambia de posición. Es decir, la amenaza real contra su vida, lo que no hace es que él tuerza su camino, o calle, o deje de predicar la buena nueva, o se rinda o se esconda. No, él sigue adelante con el plan de Dios, fiel hasta el final. Y esta fidelidad hasta el final es cualquier cosa menos una derrota. De hecho, hay un canto que se canta ahora en Semana Santa que es victoria, tú reinarás, o cruz, tú nos salvas. La victoria de la cruz, que es aparentemente una gran derrota, pero es la victoria de no rendirse. No han conseguido derrotarlo, no han conseguido que cambie de camino, ni matándolo. Y eso es una gran victoria. Y no solo no ha sido derrotado, sino que el fruto de esa victoria, de la fidelidad hasta el final, es la salvación y es la resurrección. Y yo creo que esta es la afirmación de Dios a esa fidelidad hasta el final, el no saltarse por miedo los principios y cambiar de camino. Yo creo que esto es importante y la reflexión sobre el Viernes Santo y sobre lo que significa la cruz de Cristo, yo creo que nos da mucha luz a lo que significa la no violencia, justamente, y a su eficacia. Un par de cositas más, perdona, Xavier, acabo. La guerra justa y la legítima defensa. Yo creo que la guerra justa no existe. Las condiciones que en la doctrina oficial se han dado como condiciones necesarias para que una guerra sea justa son absolutamente ilusorias. Nunca se han fallado todos los recursos previos, sino que precisamente no son utilizados los recursos previos. Y esta sería una de las condiciones, ¿no?
o la proporcionalidad. ¿Qué proporcionalidad puede darse en un desastre como el que estamos viviendo, etcétera? Bueno, en fin, no quiero extenderme por aquí, pero estoy convencido de que no se dan nunca las condiciones de una guerra justa, pero es que además, lo dejo porque me liaría. La legítima defensa. Mira, en situaciones límite como la que estamos, y ahí acabo con el que estamos viviendo estos días en Ucrania, lo que uno hace en situaciones límites, yo jamás me atrevería a juzgarlo. En una situación límite reaccionamos como podemos y hay que mirarlo con respeto al que sufre esta situación límite. Pero lo que no podemos hacer es, en función de una improbabilísima situación límite, yo no me he encontrado en toda mi vida, y ya soy mayorcito, en toda mi vida no me he encontrado en una situación límite de ese nivel. Existen, y lo estamos viendo con otros, pero es poco frecuente. Por si se da, montarme la normalidad en función de esa posible situación límite que improbablemente se dará. Y eso es lo que nos pasa, ¿no? Cuando nos armamos en toda nuestra vida habitual, por si un día se da una situación límite, ¿qué pasa? Que cuando se da la situación límite actuamos de acuerdo a aquello que hemos preparado durante nuestra normalidad. Lo que vivimos en nuestra normalidad es lo que nos sale cuando nos encontramos en una situación límite. Y naturalmente, si lo que preparamos son ejércitos con un coste económico extraordinario, con un esfuerzo tecnológico extraordinario, con unos medios humanos increíbles, lo que nos va a salir cuando haya un conflicto, que es utilizar lo que hemos preparado. Y lo que nos sale es lo que tendríamos que haber preparado, que es la no violencia, porque no la hemos preparado. Y por lo tanto, mi apelación es: no hablemos de situaciones límites, porque es una falacia, porque no debemos utilizarlas para justificar cómo vivimos la normalidad. Y vivir la normalidad es lo que debe preocuparnos, y eso hará que actuemos de forma distinta cuando se den las situaciones límites. Lo dejo aquí, perdona, Xavier. Muchas gracias, Toni. No, gracias a los tres por la gran diversidad de respuestas. Todos más o menos tenéis un fondo semejante, entonces era difícil poder hacer un debate, ¿no? Opuesto. Pero en cambio los matices sí que son muy diversos y eso enriquece muchísimo. Nos hemos pasado 9 minutos del plan, cosa que no nos permitiría profundizar tanto con los demás, pero sin más demora, vamos a abrir los micrófonos a todos. Se han planteado muchísimas cuestiones, algunas por falta de tiempo sin poderlas desarrollar. Tenemos estos 35, 40 minutos máximo ahora de intervenciones de todos. Están los micrófonos abiertos. Quien lo desee puede o directamente abrir y intervenir, o bien marcar con una mano y entonces yo podré dar paso. Por lo tanto, adelante, los micrófonos pueden, repito, conectarse. Jaume, adelante. No, de momento espero que alguien hable. He abierto por si acaso, pero ya que me das la palabra, no quiero hacer ninguna discurso, sino unas simples aportaciones. Realmente, la no violencia empieza con el gran respeto a la dignidad humana. Esto es un punto de partida. Y la dignidad humana tiene cualquier ser, ni teniendo en cuenta ni el sexo ni la religión, el solo hecho de ser humano. Segunda cuestión, que no voy a coincidir con todos. ¿Qué haría Jesús actualmente? No lo sé. El que sé que Jesús en un momento dado actuó, etc. Lo que me interesa de Jesús no fue tanto lo que hizo, pensó, sino qué espíritu le movió. Eso es lo que me interesa de Jesús. El espíritu, porque las coordenadas actuales son muy distintas. Tercer punto. Siempre he criticado que se hable de la no violencia ante la violencia física, pero ya se ha insinuado todo aquello que es un insulto verbal, físico, moral
al ser humano es violencia. Y si no educamos a si no educamos a no frecuentar o cultivar esta violencia, el paso a la violencia física no cuesta absolutamente nada. Evidentemente que aquí entramos en el gran trabajo que ha sido en los tres el trabajo interior profundo. O sea, la primera no violencia es con uno mismo. Y luego, como punto de partida, la no violencia no es fácil. Como utopía sí, pero cuando digo utopía es vigente. Y en situaciones límites, no solamente las que vivimos en Ucrania, sino de pareja, de familia, de relación, esta violencia física es la que hay que empezar a evitar. Y situaciones límites de suicidios ante la precariedad, esas situaciones límites están aquí en Cataluña. ¿Qué hacer? No es fácil la respuesta. Gracias, Jaume. Cualquiera de los ponentes puede responder si lo desea o comentar, o quien quiera que esté presente puede hacerlo también. Adelante, todo. Una cosa que me ha sugerido lo que decías, Jaume. Pau Casals, el gran músico muy querido, decía: los espíritus bien educados no disparan tiros. Y que es una frase que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque, claro, consideramos mala educación una palabra grosera o, en fin, un exabrupto o un insulto, ¿no? Pero nadie se concibe que disparar tiros a otro o matarlo sea de mala educación cuando es la mala educación llevada al extremo, ¿no? Y yo creo que esta frase tiene la virtud de ponernos un poco ante la evidencia de que en el fondo se trata de los medios. ¿Qué medios utilizamos para conseguir nuestros objetivos, por muy nobles que sean, ¿no? Al final, la importancia de los medios resulta decisiva, porque en los medios está el respeto a la dignidad humana, como decías. Me encanta volver un poquito a la visión grande, que es el respeto a la dignidad. Somos conscientes de cómo este respeto al ser humano o a cualquier cosa viva, y aquí entro también en toda la problemática del maltrato del medio ambiente, cómo esta cultura de la violencia ha sido impuesta a generaciones desde el mundo de la tecnología. O sea, yo lo que me pregunto a veces es ¿qué haría Jesús delante a esta transformación del ser humano por la tecnología? O sea, por eso vuelvo a las herramientas que tenemos en el cristianismo. Los valores. Tenemos que volver a educar a los valores para tener este equilibrio entre lo que el mundo nos está tirando encima desde hace muchos años, que es una cultura de la violencia, para volver, gracias a estas herramientas, a la cultura de la paz, que es la que enseña Jesús. Nada más, lo dejo en esto. Gracias. Reyes había levantado la mano. Adelante, Reyes. Yo solo quería hacer una reflexión en voz alta. Yo que vengo del mundo del teatro y de la dramaturgia, hay un poeta, es que ahora no me acuerdo del nombre, que decía algo así como yo soy el otro, ¿no? O sea, yo soy el otro. Si yo quiero hablar de los demás, tengo que mirarme a mí y yo soy el otro, yo formo parte del otro. Entonces yo creo que la única manera de ser violento es cuando deshumanizas al otro, cuando tú no ves al otro como a ti mismo, cuando tú ves al otro como una cosa. Y eso lo hemos visto en todas las guerras, que
es algo que se ha cultivado, se cultivó en el nazismo desde muchos años antes, haciendo ver a los judíos como ratas, como animales. En este conflicto de Ucrania hay una preparación previa, no solo la preparación armamentística, sino una preparación para hacer ver a la gente que los otros no son como ellos. No sé si me explico. Y es la deshumanización, el deshumanizar al otro es lo que nos hace violentos. Cuando no somos capaces de ver al otro, a ver que nosotros somos el otro. Me ha quedado un poco raro, pero creo que me he explicado un poco. Y todo se reduce a eso, a vernos, a que nos seamos un espejo, que nosotros nos veamos en los otros. Y ya está, era una reflexión y ya está, no nada más. Tiene mucho que ver eso también con el discurso de Hannah Arendt, ¿no? Sobre la radicalidad del mal, el mal radical, perdón, y la banalidad del mal, ¿no? Que también responde a esto que Reyes plantea. Joan, adelante. Sí, solo por comentar, pero me ha encantado esto que dices, Reyes. Y de hecho va mucho en la dirección esta que quizá no sabía expresar de una forma tan linda como lo has hecho, esta comunión, ¿no? Con el otro. Bueno, estudiando un poco la opresión y las formas de opresión, veo que hay dos grandes modos que lo has citado muy bien. O sea, uno es establecer un miedo constante para que el miedo controle al otro. Y la otra es deshumanizar al otro, que, como has dicho, animalizar al otro, ¿no? En esto, bueno, esta preparación que decías, pienso que cuando hablamos de guerra híbrida significa esto, ¿no? Es no solo la gente que está combatiendo allí, sino la cantidad de mentiras. Bueno, has hablado, por ejemplo, de esto de los israelíes que les llamaban ratas. También en Ruanda pues les llamaban cucarachas, o también Trump mismo los llamaba animales a los migrantes. Es decir, esta deshumanización del otro es la justificación, la legitimación de la violencia, y cuando hay miedo y hay un sistema de miedo muy bien organizado, con castigos y demás, pues al final alguien puede oprimir, ¿no? Entonces, la no violencia pretende esto, pretende dar la vuelta, primero haciendo que el miedo no controle, y esto es difícil, porque esto significa aceptar sufrimiento, porque cuando recibes violencia tienes que desobedecer a esa violencia, seguir recibiéndola y de algún modo pues demostrar tu dignidad, ¿no? Y al mismo tiempo demostrando la dignidad con iniciativa creativa, hacemos entender, aunque sea a través de acciones no violentas, que somos seres humanos, que podemos decidir por nosotros mismos, que no somos animales, ¿no? Sí, sí. Adelante, Tere, desde México. Hola, buenas noches para ustedes. Bueno, quería compartirles justo, pensamos que al deshumanizar al otro, pues es una deshumanización a nosotros mismos. Entonces, aquí también es una enseñar a que deshumanizar al otro es deshumanizarme a mí, es verme. Yo creo que eso entraría ahí un poco, ¿no? Que hace falta que nos miremos que cuando estamos haciéndole algo al otro, nos estamos deshumanizando a nosotros. Yo creo que esa es una falta pues que tenemos también porque creemos que podemos hacer al otro menos, pero no nos damos cuenta que nos hacemos menos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, eso por un lado. Y por otro lado, yo agradecida porque quisiera, hablo de todo esto, que estoy de acuerdo con todos, la verdad me encanta volverlo a escuchar porque quiero contribuir con esta forma, pero me encuentro también cuando trato de hablar justamente del amor al otro, me encuentro con, o del amor al enemigo, por ejemplo,
si hay una crítica muy fuerte de todo el mundo, ¿por qué tienes que querer al enemigo, no? Y yo sí veo una salud en el amor al enemigo, porque si el otro está, o sea, si yo busco en el otro, me sano a mí, ¿no? Entonces, pero sí veo que es muy difícil llevar este mensaje, porque es muy fácil decir a las personas, ama a aquellos que están vulnerables, porque es muy fácil, te nace solo el amar al vulnerable, pero no nace solo el amar al enemigo. Y entonces hacer mirar el amor al enemigo como pues un lugar para humanizarnos, creo que ahí es un trabajo que tenemos muy arduo, ¿no? O sea, no sé. Bueno, les agradezco a todos. Muchas gracias. Adelante, Tony, después Reyes, yo también intervendré finalmente. Gracias. A raíz de lo que ha salido, yo creo que me gustaría volver a poner el acento en lo que es la preparación, lo que decía antes de la normalidad. Cuando no hay conflicto, ¿qué preparamos para cuando haya conflicto, ¿no? En este sentido, me parece extraordinariamente escandaloso el hecho de que preparemos para cuando haya conflicto instrumentos capaces de hacer el máximo de daño posible al mayor número posible de gente y a causar la mayor destrucción para hacer arrodillar al contrario, ¿no? Que el instrumento que diseñamos y al que dedicamos tantos esfuerzos sea a adquirir capacidad de destrucción, de dolor y de muerte, ¿no? Y eso cuando no hay conflicto. Es decir, asumimos que las barbaridades que estamos viendo en Ucrania es lo que queremos hacer cuando tengamos un conflicto. Y eso me parece de una inmoralidad absolutamente intolerable. Mucho peor que lo que está pasando en este momento en Ucrania, ¿no? Porque aquí está pasando, bueno, reacciones cuando uno está ante el incendio, se quema, lo que decíamos antes, y puedes explicar muchas conductas inaceptables, ¿no? Pero que en frío aceptemos y dediquemos tanto esfuerzo a que este es el instrumento que queremos utilizar cuando haya conflicto, me parece absolutamente inaceptable. Otra cuestión, respecto a lo que decías, Tere, de amar al enemigo. Yo recuerdo que Lanza del Basto, y esto Félix y María, que están por aquí, seguro que lo pueden decir mejor que yo, decía, si amar al enemigo es un mandamiento, no puede ser un sentimiento. Un sentimiento no puede mandarse, ¿no? Es decir, lo que no nos está diciendo Jesús cuando habla de amor al enemigo es que estemos abrazándole todo el día y que estemos deseando estar con él y que nos encontremos muy cómodos con él, ¿no? No es esta la cuestión, ¿no? El amar al enemigo es ver en él la dignidad de persona, erradicar el odio, todo eso que decíamos, y incluirlo en la solución, como decíamos, es decir, querer salvarlo, buscar una solución que incluya sus necesidades y sus derechos y que sea además humanizarlo si él se está deshumanizando practicando la injusticia, ¿no? o el abuso, como decía antes, ¿no? Pero no es un sentimiento. Entonces, cuando la gente dice amar al enemigo, ¿cómo voy a animar a amar a ese que me está aquí torturando? Bueno, pues es en otro sentido, pero sí que tenemos que luchar contra la erradicación del odio y el mantener que esta persona es una persona con toda la dignidad de un ser humano y que está, como mucho, tomando un camino equivocado. Gracias, Tony. Reyes. Muy rápidamente. Yo creo que ahora voy a plantar una semilla para otro día, porque quería comentar no solo, se ha hablado aquí de los diferentes tipos de violencia,
estamos muy centrados en la violencia de la guerra y la violencia física. Y el amar al enemigo, el ver al enemigo, ver la dignidad suya, ¿no? Pero hay cuestiones en las que todo el mundo está como, toda la sociedad está como de acuerdo en que es imposible perdonar. A mí me preocupa mucho el perdón, ¿no? Porque cuando ya haya esto pasado, ¿cómo se supera? Cuando todo este conflicto, ahora el conflicto bélico, ¿cómo se supera? ¿Cómo vuelven estas dos comunidades? ¿Cómo se perdonan? Y luego a nivel de otros tipos de violencia, una violencia de género, una violencia de abuso infantil, ¿cómo puede esa persona abusada perdonar? O sea, yo es un tema que también cuesta cuando hablas de esto y todo el mundo saca las uñas y te dice, es que son monstruos, los violadores son monstruos. Y es un tema que a mí me preocupa el tema del perdón y de cómo conseguir ver la humanidad en estas personas que todo el mundo ve como monstruos. Ahora, no sé, yo lo planto aquí para otro día, porque eso daría para mucho. Pero a mí el tema de qué viene después de la violencia, el perdón y de todo tipo de violencia a mí me preocupa. Me preocupa porque sé que es una cosa muy difícil. Hay cosas que son como muy difíciles de perdonar. Y la sociedad está de acuerdo en que no se perdonan. No sé si me he explicado, pero ahora la he dejado ahí para otro día. Muy bien, Reyes. Abarcas algunas de los interrogantes que querremos incorporar en futuros diálogos de paz y no violencia, la pena de muerte, la reconciliación, es decir, como cristianos, cómo nos posicionamos, ¿no? Voy a dar palabras a Joan, después a Araceli, Toni. Yo ya, al final, ya alguna cosa me gustará compartir si queréis. Adelante, Joan. Sí, gracias. Bueno, es que hay tantos temas que no sé por dónde, pero bueno, o sea, digo algo y ya está. Solamente en referencia a la situación esta de Ucrania que hemos estado, bueno, que estamos viviendo todavía y solo para aportar algún dato que nos pueda hacer pensar, ¿no? O sea, en el 2014 hubo una revuelta no violenta en Ucrania que se llama Euromaidán y que pues desbancó a Viktor Yanukovych. Bueno, esto la ICNC, una entidad muy prestigiosa mundialmente sobre la no violencia, ha hecho un estudio que se llama Ucrania, la victoria no violenta, ¿no? Y claro, todo esto se hizo no violentamente con manifestaciones multitudinarias que fueron reprimidas, resistidas, patrullas no violentas, deserciones, falta de legitimidad. O sea, hay todo un proceso, ¿no? Esto fue en 2014. Cuando en 2015 el Kiev International Institute of Sociology, o sea, el instituto que tenían en Kiev, quiso hacer como una especie de encuesta a la población, salió que tanto ante una agresión como en una ocupación, la población mayoritariamente apoyaría la no violencia, la resistencia civil. Esto en 2015, en Ucrania. Ahora yo me pregunto, ¿cómo es, primero, que estamos viendo, y también en los medios de comunicación, que no hay fisura, que todos los ucranianos están a favor de la violencia, del envío de armas? O sea, me parece ya de entrada muy sospechoso. O sea, o bien se les ha convencido de algún otro modo, pero en 2015 la mayoría de la población pensaba distinto. Y, por otra parte, la gran cantidad de intereses que hay. Por ejemplo, Maxam es una empresa española de explosivos que en 2002 entró en el mercado ruso. Y esta empresa pues tiene 9 filiales. Una de ellas, por ejemplo, pues se saltó los embargos sirios
y consiguió hacer llegar explosivos a la guerra. Y, naturalmente, pues son gente que se ganan dinero con las armas y con los explosivos, pues tanto de Rusia como de... Es decir, esto solo hablando de nuestro país. Si hablamos también de Estados Unidos, hablamos de todos los intereses que tienen cada empresa, vemos que bueno, hay una cantidad de mentiras que se han ido diciendo que son otra guerra y que tendríamos que tener en cuenta a la hora de juzgar lo que estamos viviendo, ¿no? Quizá lo dejaré aquí para que pueda hablar más gente. Araceli, adelante. Bueno, me sabe mal ahora interrumpir el cariz que estaba tomando todo lo que ha compartido Joan, porque yo creo que es interesantísimo. Yo voy a hablar de otra cosa totalmente distinta. Yo voy a hablar de mi propia violencia, porque yo me doy cuenta de que yo he sido educada para la defensa, para defenderme de cuando alguien se metía conmigo, pues pégales tú, te pegan, pues pégales tú. Y luego después la mejor defensa es el ataque y todo esto, ¿no? Y la propia violencia que se ha vivido también en las familias. Las épocas de la posguerra eran muy diferentes de las que son ahora, ¿no? Y yo entonces pienso que por eso lo primero que a mí me interesa trabajar es mi propia violencia. Y lo trabajo, ¿no? Yo me da mucha penina cuando decimos los bienaventurados los pacíficos, porque yo no me siento incluida en estos pacíficos, ¿no? Y la verdad es que pienso que todos los seres humanos, todos, somos muy ambivalentes en este sentido, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil ver al violento que no está de acuerdo con mi violencia, verlo como... Pero es verdad, a mí la verdad es que todo este tema Putin me da como mucha pena de este hombre, ¿no? Porque pienso, qué lástima, y cuando lo ves que salen los vídeos y que sale rezando y poniendo velitas y todo esto, y digo, ¿cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que no te haya, no sientas de verdad toda la fuerza del Evangelio? Luego después también, muy importante lo que ha dicho también Reyes, del perdón. Y el autoperdón es muy difícil. El autoperdón, al menos para mí, ¿no? Es muy difícil. Y además ya, como que ya tengo unos años, una edad o 2 o 3 que tengo ya, pues claro, siempre pienso, ay, se me acaba el tiempo para todo esto, ¿no? Pero creo en la utopía de la no violencia de una forma muy fuerte. Y yo pienso que también lo que me voy dando es muy importante coger los conflictos a tiempo. Cuando una pareja, por ejemplo, tú ves que empieza a insultarse o a darse una respuesta como de desprecio, atento, porque eso ya es un señal de que pueden llegar de verdad a una situación de mucho peligro, de mucho riesgo, ¿no? Entre los hijos mismos, ¿no? Cuando detectas unos celos que tiene el pequeñito porque acaba de tener otro hermano y entonces la otra la ha desterrado. Todo esto, ayudar a trabajar todo esto que es interior y que no es malo, que sencillamente es una forma de reaccionar delante de todo esto, ¿no? Yo pienso que si a alguien a Putin le dijeran, no eres malo, ¿por qué no miras más esto otro, no? Porque yo creo que se tiene que sentir odiado por todo el mundo. Y sentirse odiado es muy doloroso, ¿no? Bueno, nada más que, no sé. Esto a mí es lo que más me llega de la no violencia siempre. Y conste que soy una enamorada de la no violencia, ¿no? Y que intento, pero una vez tuve un sueño cuando todo esto de la respuesta en Barcelona a la sentencia del juicio, que hubo aquella respuesta tan tremenda, ¿no? Yo tenía tengo dos nietos en Barcelona, estudiantes, y la verdad es que una noche soñé que estaban en el conflicto y que uno de ellos tenía un cóctel molotov en la mano y yo le cogía el cóctel molotov y decía, no, tú no lo hagas, lo hago yo, ¡pam! O sea, esto es un sueño mío. Y claro, yo cuando me desperté me asusté porque digo, caray, Araceli, ¿cómo está el tema, no? Bueno, perdonar por todas estas... No, gracias Araceli, porque nos ofreces un punto de vista muy diferente y eso nos enriquece enormemente. Gracias de veras. Tony, adelante.
Gracias. Bueno, una pequeña cosa a raíz del tema del perdón que ha salido. Es un tema gordo, complicado y difícil, ¿no? En primer lugar, yo creo que es importante hacer una distinción de dos palabras, el perdón y la reconciliación. El perdón es una cuestión individual, personal, sanadora de una herida, que pacifica, que cura. Yo creo que al final es un don de Dios la capacidad de perdonar y de sanar una herida de esas, pero en fin que hay que trabajarlo y pedirlo también, especialmente cuando uno ha recibido mucho sufrimiento, ¿no? Pero otra cosa es la reconciliación, porque la reconciliación necesita de las dos partes, ¿no? De que se muevan las dos partes. Yo recuerdo que cuando en la época de la transición política aquí en España, al final de la dictadura, bueno, hubo una ley de amnistía en la que vamos a olvidar todo lo pasado y a partir de ahí construimos una cosa nueva, ¿no? Poco después ya hubo, como todos sabéis también, las dictaduras en América Latina, muy cruentas, muy crueles. Y recuerdo en concreto haberle oído decir a Adolfo Pérez Esquivel, un cristiano auténtico y un no violento, premio Nobel, para qué decir más, ¿no? Decir que eso de perdonar, ¿no? O de la amnistía, allí le llamaban una ley de punto final, que no estaban de acuerdo él ni las madres de Mayo. Yo pensaba, un hombre así no está por el perdón, ¿no? Y él decía, yo puedo perdonar, pero lo que no debe pasar es que el que asesinó a mi hijo o el que asesinó a mi hermano continúe siendo el alcalde de mi pueblo al que tengo que ir a pedirle los papeles o la documentación cuando tengo que hacer cualquier trámite, ¿no? Y eso son dos cosas distintas. Después lo entendí mejor cuando Jean-Paul Lederach, otro gran maestro, dijo, y buen cristiano, dijo, y además citando un salmo, que no se pueden invertir los términos, y hablaba de un salmo que habla de la verdad, la justicia, el perdón y la paz, con palabras más o menos parecidas, y decía que justamente las cosas tienen que darse en ese orden. Primero la verdad, después la justicia, después el perdón y después la paz. Y no se puede decir cuando ha habido una matanza, cuando ha habido una masacre, de vamos a hacer las paces y empezar por la paz. No es posible, no es posible. Y no es posible tampoco empezar por el perdón. Quizá el perdón personal sí, pero la reconciliación no. Hay que empezar por un reconocimiento público de la verdad. Y eso que se ha hecho en las comisiones de la verdad, y que eso sea, las víctimas necesitan que su dolor sea reconocido. Que eso no se oculte y no se esconda. En segundo lugar, la justicia, en el sentido de que estos hechos que ponemos a la luz merecen un juicio moral. Una vez hecho este juicio, después podemos perdonarlo, pero primero tiene que haber pasado esos dos primeros elementos de hacerlo público y hacer un juicio público de estos hechos, ¿no? Y después se puede perdonar. Y una vez se han hecho estos pasos, entonces puede aparecer la paz, ¿no? Pero no podemos invertir el término, ¿eh? En fin, lo dejo para no alargarme, perdonaré, pero una reflexión a raíz de del tema del perdón, ¿no? Que es un tema muy difícil. Muchas gracias, Toni. Voy a dar paso a Joan. Estamos ya en los últimos minutos, pero me gustaría que después de Joan tenemos aquí a Félix Saltó y María Casas. Me gustaría que, si tienen algo que decir, pudieran compartir, ya digo,
después de la intervención de Joan, así damos tiempo también a que se preparen si lo deseen. Félix y Marta fueron durante muchísimos años y lo siguen siendo el alma mater del grupo de amigos del Arca de Barcelona. Y en segundo lugar me gustaría también dar la palabra antes de acabar a Jaume Patuel. Él ha sido el primero que ha inaugurado digamos el coloquio y querías, Jaume, escuchar un poco todos para hacer alguna aportación posterior. Por lo tanto, bueno, te invito a que si lo deseas, después de haber escuchado a todos, puedas hacer alguna aportación. Informo que Jaume Patuel colabora con nosotros en los coloquios abiertos. Él es psicólogo y psicoanalista. Es una persona muy interesante que puede y que está aportando muchos elementos a este debate. Joan, adelante, antes de ir dando paso a estas dos últimas intervenciones y cerraría los diálogos por hoy. Gracias. Tampoco quisiera quitar la palabra a la gente, pero sí que el tema del perdón también me había sugerido y solo quería pues añadir alguna cosa más a lo que ya ha dicho Toni, que estoy completamente de acuerdo y que creo que es muy importante, ¿no? El perdón, o sea, bueno, por etimología, ¿no? Perdonar es como dar todavía más, ¿no? Entonces es como un salto al vacío. Y esto es fundamental porque significa que no es una consecuencia natural. No es algo que llegue después, al final de un trabajo, sino algo que es un regalo, ¿no? Pienso que primero hay un trabajo interior. Los sentimientos nos esclavizan y pues la rabia, el odio son como una cuerda que nos une a la persona agresora y que nos vamos a comprar y nos vamos con los amigos y nos vamos a todas partes y llevamos esta cuerda que nos va atando, ¿no? Y por tanto, una primera necesidad de perdonar es liberarme de esto. Además de este trabajo de los sentimientos para que no me dominen las decisiones, es decir, separar, poder acoger los sentimientos pero que no determinen mis acciones, yo diría que hay un paso más que se puede hacer, que es aprender a comprender las circunstancias del otro. Es decir, ¿verdad que yo no soy solamente como he sido en este conflicto? Quizá me he portado de un modo pues que casi no era yo, pero verdad que yo entiendo que mi vida es mucho más que esto y tengo otras relaciones muy distintas, pues esa persona también es mucho más que lo que hemos visto de ella en estas circunstancias, ¿no? de este conflicto. Por tanto, este esfuerzo de humanizar al otro. Y finalmente, después de intentar comprender las circunstancias del otro, hay todo un conjunto de cosas del conflicto que no podemos comprenderlas. Nos negamos a... Es que no es natural que haya hecho esto. Y es allí donde llega el perdón. Es decir, lo que no se puede comprender es lo que se puede perdonar. Bueno, en este sentido, claro, es todo un proceso y tiene que salir de dentro, ¿no? Pero estas palabras que has dicho, Antoni, de verdad, justicia, perdón, paz, digamos, este camino, se veía, por ejemplo, pues que lo primero es poner la verdad en los medios, en las atrocidades que hubo en Sudáfrica, ¿no? Por ejemplo, con la Comisión de la Verdad para la Verdad y la Reconciliación, era precisamente este el objetivo de ir pasando de verdad a justicia, a perdón y a paz, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Félix, adelante. Bueno, lo que ha dicho Toni Soler lo ha dicho mejor de lo que yo hubiese podido decir. Por lo tanto, no hace falta añadir nada más. María, ¿tú qué opinas? Bueno, yo pienso que como cristianos simplemente tenemos que profundizar con el concepto de fraternidad, que creo que es importantísimo, ¿no? La mirada de vernos hermanos y hermanas, que somos iguales en dignidad, pero somos tan distintos, tan distintos. Nada más y muchas gracias. Buenas noches.
Gracias, Félix. Muchas gracias, muchas gracias. Félix es un maestro para mí, le agradezco mucho sus palabras. Gracias. Jaume, adelante. Te agradezco que me des esta oportunidad, pero no soy el único. Creo que todos podemos finalizar cerrando esto. Yo solamente quisiera recordar un punto que se ha insistido, la dignidad humana. Este nuevo concepto no está generalizado, está en conquista. Y aquí si queremos coger el Evangelio es Gálatas 3:28, ni griego, ni judío, etc. Todos somos iguales. Digo este punto para evitar un problema a los que nos decimos cristianos. Ser cristiano es, ante todo, ser humano. Por tanto, la no violencia pertenece a cualquier persona. El cristiano tendrá como modelo a Jesús, no según su tiempo, sino según su espíritu aplicado actualmente. Y luego, evidentemente, si la no violencia, que hay diferencia en los términos de violencia, agresividad y energía, porque no violencia no significa debilidad, cobardía, sino todo lo contrario, esto debe empezar en la familia y en los colegios. Si no educamos a la no violencia ampliamente en los colegios y no se ve el modelo en la sociedad, en los dirigentes, la batalla es fuerte, pero hay que hacerlo. Y entonces sí que hay que tener en cuenta, y aquí he hecho el agua en mi molino, la estructura psíquica, dinámica, interior de todo ser humano. Y hay que conocer este mundo psíquico interior que nos modula, nos maneja muchas veces sin darnos cuenta. Y solamente acabo con un punto del perdón, que nos hemos demasiado siguiendo a Yoga Devama: perdona no quien quiere, sino quien puede. Gracias. Muchas gracias, Jaume. Gracias a todos por las intervenciones, pero voy a dar una última palabra a quien ha abierto el debate, que ha sido Simonetta, que con esa particular manera de ver y vivir su no violencia nos acerca de otro modo, ¿no? Quizá un Toni, un Joan, pues de un modo más erudito, más elaborado, más teórico. Simonetta nos ayuda a bajar al terreno, que es en el fondo donde están las violencias. Simonetta, por favor. Te lo agradezco mucho. El título de esto era cómo responder cristianamente a la violencia. Pues el primer paso, por todo lo que hemos escuchado de todos esta noche, que ha sido tan enriquecedor, el primer paso es el trabajo interior, lo hemos dicho, y lo tenemos que hacer. O sea, no es solo una teoría, es una práctica. Conocerse y saber que somos uno, o sea, aprender a sentirlo esto, porque después viene todo lo demás, viene el perdón, viene la capacidad de perdonar o amar al enemigo, etc. Es que tenemos que sentirnos uno con todo, desde la tierra hasta el cielo, somos una cosa sola. Y esto yo creo que solo se puede sentir cuando estamos con nosotros mismos y trabajamos con nosotros mismos. La cristiandad nos da la maravilla de la plegaria, de la oración. Y aprender del ejemplo de Jesús. ¿Qué cosas hizo él y cómo nosotros podemos aplicar su no violencia a nuestras vidas en el día de hoy? Gracias. Ha estado maravilloso estar con vosotros. Muchas gracias, Simonetta. Quiero agradecer a todos, sinceramente, en primer lugar a nuestros ponentes, Joan Morera, Simonetta Costanzo, Antoni Soler, por toda la primera parte, pero también el enriquecimiento que ha generado las respuestas en la segunda parte. Yo creo que esta debería haber sido una sesión de 3 horas, porque tengo la impresión de que he ido limitando quizás, ¿no? Algunas intervenciones, y por otro lado agradecer también a todos ustedes que han estado aquí presentes también, algunos con horarios diferenciados
desde otros continentes, pero que han contribuido al debate, sea escuchando o sea, que también eso significa un trabajo interior que es por el que vemos que hemos de ir empezando. Me quedo con algunas frases. Lo que no se puede entender, quizás se puede perdonar. Hay otras tan fuertes como esta, ¿no? Verdad, el orden. ¿Cuál es el orden ante un conflicto, ¿no? Ante un posconflicto? Verdad, justicia, perdón, paz. Hemos hablado de puntos concretos del Evangelio, Mateo 5, entregar la otra mejilla, el suceso del templo. Hemos hablado del quinto mandamiento, no matarás, el más breve y directo. Hemos hablado también de Gálatas 3, ni griego ni judío, no discriminación, todos somos iguales, ¿no? Vamos a dejarlo aquí, agradecer a todos vuestra participación. Cada año organizaremos un diálogo. Hoy ya han salido temas para el año próximo o para los siguientes, la reconciliación y el perdón, la pena de muerte. ¿Por qué no? Hay un tema que también algunos comentamos a veces, ¿cuál ha de ser la función de una iglesia castrense? Hoy hemos apuntado lo de la guerra justa, lo de la legítima defensa. Creo que hay que dar lugar a más profundización. El Evangelio de la No Violencia como proyecto de Somos Cristianos sigue en marcha. Hace unas semanas Joan Morera hizo la sesión que cada año nos va a impartir sobre la no violencia en la Biblia. Hizo la primera sesión, el año que viene o quizá en unas semanas nos dé una siguiente sesión para ir profundizando, porque la Biblia está llena de mensajes no violentos y a veces no los hemos estudiado o no nos los han mostrado. Bueno, Joan tiene explicaciones muy interesantes, por ejemplo, eso de poner la otra mejilla, los momentos de la reacción, ¿no?, de Jesús en el templo, etc. Bien, hay que ir también trabajando la comprensión del Evangelio y de la Biblia en general. Muchísimas gracias a todos, gracias por los que han intervenido y por los que no. Nos vamos viendo, vamos transformándonos interiormente, vámonos cuidando los unos de los otros y ojalá consigamos no solo la guerra de Ucrania, sino todos los conflictos bélicos o interpersonales que tenemos cerca de nosotros, poder dar una respuesta cristiana que, como hemos visto, ha de ser profundamente humana y sin duda alguna no violenta. Muchísimas gracias a todos, buenas noches y nos vamos siguiendo.